Hola, bienvenidos a otro podcast de Rodrick. En este caso, me encantaría platicarles un poco de mi vida y un poco de cómo también el ego va transformándote a lo largo de la historia. Yo empecé en la industria de bienes raíces desde la parte de la dirección de desarrollo. Por muchos años estuve en empresas nacionales dirigiendo la operación de las industrias. En aquel entonces, todavía hace aproximadamente más de 23 años, aproximadamente a la edad de entre los 21 y los 24, empecé a ser director de empresas, diferentes consorcios de la Ciudad de México y muchas empresas locales en los últimos 10 años que tuve oportunidad de trabajar. ¿Qué es lo que fue pasando a través del tiempo? El tema de cómo tener un control sobre tu persona y cómo tener el control del negocio. Esto te lo empieza a dar mucho el tema de cómo conoces la industria en la que estás y el conocimiento que debes de ir adquiriendo. Evidentemente también, como siempre lo he dicho, es tener el sartén por el mango. Cuando tú tienes el sartén por el mango, empieza a cambiar un poco tu historia. Y te voy a platicar al final qué es lo que hemos logrado. Pues después de haber trabajado en diferentes empresas, en diferentes puestos a nivel directivo, viendo temas legales, viendo temas de financiamiento, viendo temas contables, que aunque yo desde el punto de vista que soy arquitecto, me he metido a conocer a las industrias en las que trabajo desde el fondo y cómo funcionan la mentalidad de las personas. Esta parte de la mentalidad de las personas te recomiendo que es sumamente importante. Después de estudiar cualquier licenciatura, lo que te hacen es tener un perfil, evidentemente, sobre lo que estudiaste. Si estudiaste leyes, estudiaste contabilidad, estudiaste finanzas, estudiaste arquitectura o ingeniería. Cada quien tiene una cachucha diferente en esta industria. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para lograr temas de éxito? Y el tema del ego, irlo controlando a través de conocer cada vez más cómo piensan las personas. No es lo mismo que le hables a un abogado, a que le hables a un ingeniero o que le hables a un arquitecto. Tú tienes que tener la posibilidad de transformar tu pensamiento para poder transmitir tu idea y lograr evidentemente el éxito. ¿Qué pasa muchas veces con el ego? Y yo creo que va mucho relacionado a la persona. Y esto otra vez, ni siquiera te voy a nombrar un tema de edad. Te platicaré que yo hace muchos años, aproximadamente 20 años, era una persona sumamente agresiva, ¿no? Y sumamente agresiva, lo cual identifiqué que no me llevaba a nada. Tengo un par de historias que mucha gente que escuche esto y que vivió esas historias conmigo, de alguna forma hoy en día que me conocen, tienes que irla cambiando. Te cuento historias como historias directamente sobre el trabajo, de cosas que no daban resultado o temas de negociaciones que no se llevaban a cabo y sale esa parte del enojo que está dentro de ti. Incluso pues llegué a aventar hasta cuadernos, ¿no? Y plumas de cómo es posible que no lo logramos o cómo es posible que no llegamos a un acuerdo o cómo es posible que esa persona no dio lo que tenía que dar o cometió un error. Esta parte me enojaba muchísimo y te estoy hablando de hace más de 20 años, donde incluso en algún momento de mi vida me llegó a empezar a afectar. Cuando tú identificas que esta parte de tu ego negativo empieza a afectar tu salud y empieza a afectar tu vida, te empiezas a dar cuenta que no es el camino correcto. Hoy en día los líderes se forman a través del control. Este tema de control y la templanza que se ha generado a través de años de experiencia, y como te digo, no es de que tengas 20 o tengas 50, tú puedes ser templado y estar siempre centrado en tu yo. Esta parte del yo, donde la puedes aislar, esa parte del ego donde es explosivo, esta parte del ego explosivo no te va a llevar a ningún lugar. Te recomiendo que te calmes, te recomiendo que pienses y te recomiendo que medites prácticamente día a día qué es lo que hiciste hoy en día mal para ver cómo el día de mañana lo puedes transformar. Si hoy en día tienes una posición donde diriges diferentes industrias, es sumamente importante que hables el mismo lenguaje, que la gente con la que estás dialogando o negociando tengas ese gran potencial de hacerlo. De esta forma, dejarás de trabajar un poco sobre tu ego y trabajarás más de alguna forma sobre el tema que es ser un yo interno. El yo interno lo que te va a dar es muchísima seguridad. Otra vez, la seguridad basada en conocimiento de la industria en la que estás hoy en día metido, que yo hoy en día te voy a hablar del tema de bienes raíces, es el tema en el cual tú tienes que ir trabajando. Esto no sucede de la noche a la mañana. Como te estaba explicando, requieres de 10 o 15 o probablemente hasta 20 años. Y no te digo que todas las personas son así. Probablemente mucha gente madura mucho más rápido y otros nos tardamos un poco más en tener esta parte del lenguaje con las personas. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años, después de estos 20 años de trabajar para diferentes empresas? Hoy en día me tocó emprender, ¿no? Emprender aproximadamente a los 38 años, emprendí mi primer negocio que se llamaba Black Sheep. Black Sheep no fue fácil levantarlo. En la industria, hace 10 años, existían muchas empresas inmobiliarias muy fuertes.
gente de apellido y de renombre en la ciudad de Guadalajara. Poner una inmobiliaria que sabía que tenía que tener un éxito, incluso desde el nombre, y por eso las ovejas negras han sido hoy en día, ya 10 años después, ovejas negras que han estado trabajando de manera diferente. Black Sheep, que se creó en el 2014, empieza operaciones hasta el 2015 y empieza con operaciones probablemente pequeñas, de negocios pequeños, de una industria muy masiva y muy competida. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Siempre volvernos como la punta de lanza en temas de cómo ir cambiando la industria y cómo ir haciendo que piense tanto el inversionista como el desarrollador formas de maneras diferentes. La parte de la comercialización, que a final de cuentas es una intermediación, tiene que hacer llegar a dos personas al mismo punto para que estén conforme, tanto el que va a vender como el que va a comprar. A través de estos 10 años hemos ido creciendo en una industria que te puedes perder de manera muy fácil. Como siempre lo he pensado y siempre lo he dicho, el ego de tratar de ser el mejor no tiene que ser el ego agresivo, tiene que ser el ego conciliador, tiene que ser esa parte del yo que te lleva a las industrias a tener reconocimiento. Recuerden siempre una cosa, el líder ya hoy en día es un líder que no se debe de imponer. Los líderes agresivos que antes imponían con empleados que los querían correr a cada que había una falla en su industria, son líderes que hoy en día ya no tienen trascendencia. Hoy los líderes no se imponen, hoy los líderes se crean a través de sus equipos y de sus personas. El reconocimiento que puedes llegar a tener en esta industria es sumamente alto. Hoy en día participamos en una de las 5 empresas inmobiliarias más importantes de la ciudad. ¿Esto qué es lo que nos produce? Pues evidentemente te puede producir mucha alegría, mucha felicidad o te puede desprender, ¿no? Yo siempre he dicho que es la parte como del ladrillo. El subirte al ladrillo es subirte un poquito, que serían 3 centímetros lo que tienes que subir, y esta parte del ego te puede disparar a un lugar negativo. Hoy en día, gracias al éxito que hemos tenido, la industria de alguna forma ya la sabemos manejar. ¿Qué tenemos? Que te platicaba un poco hace un momento, el tema de tener el sartén por el mango. Hoy en día el éxito que nos ha logrado tener, y no es un tema de ego, es un tema realmente ya de negociación. El tema de negociar condiciones de pago, condiciones de comisiones, o incluso te puedes dar el lujo de ver qué proyecto es el que te hace feliz y qué proyecto es el que sabes que vas a tener muchos problemas a lo largo de este trabajo. Hoy en día descartamos varios proyectos porque son proyectos con los que no compatibilizamos y no por un tema de ego de no querer tomar esos proyectos. Claro que los queremos tomar, pero tiene que haber este match y no sé si es ego o realmente es un tema de conciliación. Tú tienes que llegar como una industria, gracias a la gente que nos ha adquirido inversiones o departamentos y a la gente que nos ha seguido, al equipo interno, hemos logrado tener la consolidación de una empresa inmobiliaria sólida. Al tener una empresa inmobiliaria sólida, a diferencia de hace 10 años, hoy en día ya no tomamos cualquier proyecto. Y esto se confunde un poco de, oye, qué egocentristas, ¿no? De que ahora deciden qué toman y qué no toman. No es el ego, ya es el tema de qué te hace feliz en la participación de este tipo de negocios. Yo te recomiendo que crezcas siempre con bases sólidas y que esta parte del ego malo, ¿no? Que el ego se diferencia entre tener un ego controlado y tener un ego de manera negativa. Hoy en día no debes de ser un ego negativo. Hoy en día debes de compatibilizar con tu cliente, debes de compatibilizar con tu equipo, debes de compatibilizar con el desarrollador para que logres tener ese liderazgo que te pueda hacer match con el mercado. Tener esa compatibilidad y esa comunicación de vuelta con tu equipo, con tu cliente, que a final de cuentas es el desarrollador y es el que te está dando el contrato, ¿no? Sabemos dónde estamos parados. Sabemos que somos un prestador de servicios, pero somos un prestador de servicios que en la industria inmobiliaria somos el único que genera ingresos al negocio inmobiliario. Todo lo demás pueden ser inversiones, pueden ser terrenos, pueden ser honorarios, puede ser la construcción que lleva gran parte de esta inversión. Pero el único que participa en la parte de ingresos para el negocio es la empresa inmobiliaria, es el broker, es el que está trayendo al inversionista y al cliente. Esta es una historia de vida y me encanta contarla porque nos ha costado 10 años de trabajo crecer hasta este momento y esos son los que somos hoy en día. Pertenecemos a un grupo que lleva mi apellido Rodríguez y Black Sheep es una parte de este gran grupo y me encantó contarles un poco la historia y un poco el tema de éxito y me encantaría que me escribieran qué les parece. No se pierdan este podcast y me gustó mucho hablar de esta historia.